¿Crees que es posible perder casi 30 kilos a una edad avanzada, sin matarse en el gimnasio y sin pasar hambre? Suena a ciencia ficción o al típico truco publicitario. Pero, ¿y si te dijera que la respuesta a este enigma fue escrita hace más de 1000 años? Hoy vamos a descubrir la increíble historia de una mujer que, a sus 70 años, logró bajar exactamente 28 kilos. Y no lo consiguió gracias a un fármaco costoso de última generación, sino siguiendo un secreto ancestral del gran médico Avicena, y una única y sorprendente raíz prodigiosa. En este video, conocerás la receta exacta que obliga al cuerpo a, literalmente, derretir la grasa acumulada durante años. Te prometo que esta información cambiará por completo tu visión sobre la edad y la salud. Entenderás por fin por qué tus dietas anteriores no funcionaron. ¿Estás listo para conocer la verdad que muchos nutricionistas modernos prefieren ocultar? Entonces, ponte cómodo. Y, antes de empezar, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que es posible adelgazar de verdad después de los 60? ¿O piensas que es solo un mito? Para comprender cómo ocurrió este milagro, debemos viajar un poco en la historia. Ibn Sina, conocido en el mundo occidental como Avicena, fue el médico y filósofo más brillante del Oriente medieval. Su obra cumbre, el Canon de Medicina, fue el manual de referencia en toda Europa durante siglos. Avicena no se limitaba a tratar síntomas. Él entendía el cuerpo humano como un sistema integral y complejo. Su medicina se basaba en el equilibrio de los temperamentos y los humores del cuerpo, clasificando cada estado en cálido, frío, húmedo o seco. Lo más fascinante es que Avicena consideraba el sobrepeso como una enfermedad provocada por el exceso de frío y humedad. Él sostenía que, con el paso de los años, el fuego interno de la digestión se va apagando. Al ocurrir esto, la comida deja de procesarse correctamente y se transforma en una mucosidad fría y viscosa que se deposita en la cintura y las caderas. Fue precisamente este principio milenario el que permitió a nuestra protagonista transformar su vida y liberarse, de una vez por todas, de esa pesada carga de kilos de más. Vamos a empezar por el mito más grande y extendido de todos. Mucha gente cree que, al cumplir los 50 o 60 años, subir de peso es algo totalmente normal e inevitable. Nos bombardean con la idea de que las hormonas cambian, que el metabolismo se vuelve lento como un caracol, y que, supuestamente, no hay nada que hacer al respecto. Seguro que has escuchado 1000 veces eso de que tienes que aceptar tu edad y simplemente empezar a comprar ropa de una talla más. Pero, ¿es eso realmente cierto? Incluso los médicos suelen encogerse de hombros cuando una mujer de cierta edad se queja del sobrepeso. Simplemente dicen que es cosa de la edad. Imagina la típica situación por la que pasan miles de mujeres. Decides tomar las riendas y te pones a dieta estricta. Solo comes hojas de lechuga, bebes agua y cuentas cada caloría de forma casi obsesiva. ¿Y qué sucede después? Te sientes débil, tienes mareos y la aguja de la báscula no se mueve ni 1 milímetro. Y si logras bajar un par de kilos, los recuperas con creces en cuanto terminas la dieta. Esto ocurre porque, en la madurez, el cuerpo interpreta esa falta de comida como una grave amenaza para la vida. Entra en pánico y empieza a almacenar cada pequeña migaja en forma de grasa resistente en el abdomen y las caderas. Nuestra protagonista de hoy también pasó por ese auténtico calvario de las dietas. A sus 70 años, se sentía como una anciana cansada de la vida. Pesaba más de 100 kilos y el simple hecho de subir al segundo piso era un desafío agotador. Sus rodillas le dolían constantemente y la espalda se resentía bajo aquel peso insoportable. Probó decenas de dietas de moda, de esas que recomiendan las amigas o que salen en televisión. Pero el resultado siempre era nulo. Su salud y su estado de ánimo solo empeoraban con cada intento. Lo más grave era que los métodos tradicionales de adelgazamiento la dejaban sin fuerzas.
Ese mito de que solo hay que comer menos para estar sana no funcionaba con ella. Comer menos solo significaba tener menos energía para seguir adelante. Estaba sumida en la desesperación cuando, por casualidad, encontró la traducción de un antiguo tratado de Avicena. Lo que leyó allí contradecía por completo todo lo que dicen las revistas de salud actuales. Comprendió que su lucha no debía ser contra la comida, sino contra el frío interno que había paralizado su organismo con los años. Aquello fue una verdadera revelación. Profundicemos en el concepto magistral de Avicena. Imagina una estufa de leña convencional. Tu cuerpo, o mejor dicho, tu estómago e intestinos, funcionan exactamente así. Durante la juventud, el fuego en esta estufa arde con fuerza y vitalidad. Puedes echarle cualquier tipo de leña, es decir, cualquier alimento, ya sea carne grasa o un pastel dulce. Ese fuego intenso lo consumirá todo rápidamente, transformándolo en pura energía. Sin embargo, con el paso de los años, como bien explicaba el gran médico persa, ese calor interno se va apagando gradualmente. El fuego se debilita hasta quedar apenas en brasas. Por eso, cuando a los 70 años intentas alimentar esa estufa con comida pesada, o incluso con vegetales crudos y fríos, la leña simplemente no prende. Se queda ahí estancada, descomponiéndose y soltando humo. Es entonces cuando aparece la hinchazón abdominal, la pesadez y el cansancio constante. Según la teoría de Avicena, todo ese alimento mal digerido se convierte en una flema fría. Es precisamente esta sustancia la que da forma a esa grasa rebelde que acumulamos con la edad, una capa que el cuerpo crea para evitar que los órganos internos se congelen. Por lo tanto, no sirve de nada simplemente comer menos. Si el fuego no arde, ni la astilla más pequeña servirá de provecho. Lo que realmente necesitamos es encontrar la forma de reavivar esa llama interior. Y es aquí donde entra en escena nuestra raíz milagrosa. En su búsqueda por reavivar su fuego interior, nuestra protagonista hizo descubrimientos fascinantes. Avicena, en sus antiguos tratados, clasificaba los alimentos en dos categorías: los que calientan y los que enfrían el cuerpo. Y es justo aquí donde nos topamos con uno de los grandes mitos de la nutrición moderna. Se nos ha dicho que todas las verduras son igual de buenas para perder peso, pero desde la perspectiva de la medicina ancestral, esto es un error garrafal. Por ejemplo, el pepino y el tomate son de naturaleza extremadamente fría. Si una persona mayor, cuya digestión ya se ha debilitado, consume un gran tazón de ensalada de pepinos, lo único que hará será aumentar su frío interno. Su estómago se detendrá por completo y el abdomen se hinchará como un tambor. En lugar de adelgazar, lo que obtendrá será inflamación y retención de líquidos. Avicena recomendaba encarecidamente a las personas de edad avanzada el uso de especias y raíces con propiedades cálidas. Pero, ¿cuál elegir entre la enorme variedad que ofrece la naturaleza? El ginseng, por ejemplo, aporta calor, pero para una mujer de 70 años puede resultar demasiado agresivo, provocando picos de presión arterial o insomnio. Lo que se necesitaba era una raíz que actuara de forma suave pero constante. Una raíz que no se limitara a estimular el sistema nervioso, sino que fuera capaz de penetrar profundamente en los tejidos para, literalmente, derretir la grasa vieja y fría desde el interior. ¡Atención, redoble de tambores! El remedio milagroso resultó ser la raíz de jengibre. Sí, han oído bien. Ese mismo jengibre que hoy pueden comprar en cualquier supermercado. Pero no se apresuren a cerrar el video pensando que ya lo saben todo. El secreto no está en la raíz en sí, sino en la forma exacta en que Avicena recomendaba utilizarla. Existe el gran mito de que basta con cortar un trozo de jengibre fresco, echarlo al té y esperar a que los kilos se derritan por arte de magia. Si fuera tan sencillo, todos estaríamos delgados como un pincel. Nuestra protagonista descubrió en textos antiguos
que el jengibre fresco actúa principalmente a nivel superficial. Es ideal para combatir un resfriado y hacernos sudar. Pero para llegar a la grasa más profunda y rebelde, esa que se acumula con la edad, el jengibre debe prepararse de otra manera. Avicenna explicaba que, para disolver la pu y flema fría del cuerpo, se necesita calor seco. Por eso, ella empezó a usar jengibre seco en polvo, pero combinado de una forma especial y poderosa, que activó un proceso casi alquímico en su organismo. Y los resultados no se hicieron esperar. ¿Cómo actúa exactamente la raíz de jengibre seco en el organismo de una persona mayor? Imaginemos un arroyo al llegar la primavera, todavía atrapado bajo una gruesa capa de hielo. Bajo esa superficie, el agua apenas fluye. Lo mismo sucede con nuestro sistema linfático con el paso de los años. Se vuelve denso y lento, facilitando que las toxinas y las grasas se estanquen en los tejidos. Cuando se comienza a tomar la infusión de jengibre seco siguiendo la antigua receta de Avicenna, ocurre un auténtico deshielo. El jengibre posee un potente efecto vasodilatador que reactiva la circulación, llevando calor a cada célula del cuerpo. Es entonces cuando el metabolismo recibe la señal de despertar. El organismo comprende que su fuego interno se ha reavivado y que ya no necesita retener grasa como aislante térmico. Así, las células grasas comienzan a liberar sus reservas para transformarlas en energía y vitalidad. Es un proceso totalmente natural, sin sobresaltos para el sistema nervioso. A diferencia de los fármacos químicos que disparan el ritmo cardíaco, la raíz de jengibre actúa como el suave sol de primavera, fundiendo poco a poco el exceso de peso de manera armoniosa y segura. La primera semana del experimento de nuestra protagonista arrojó resultados totalmente sorprendentes. Preparó el remedio siguiendo al pie de la letra las instrucciones del sanador. Era una receta sencilla, pero que exigía una precisión absoluta. Utilizaba media cucharadita de jengibre en polvo de alta calidad y lo mezclaba con un vaso de agua muy caliente, pero sin que llegara a estar hirviendo. Según la sabiduría ancestral, el agua hirviendo destruye la fuerza vital de la planta. Luego, dejaba reposar la infusión durante exactamente 15 minutos, siempre bajo una tapa bien ajustada. Sin embargo, esta receta ocultaba un ingrediente secreto que la mayoría de las personas hoy en día desconoce. Para evitar que el jengibre irritara la mucosa del estómago y para asegurar una mejor absorción, Avicenna recomendaba añadir apenas un par de gotas de mantequilla clarificada, el famoso ghee, o bien, de aceite de comino negro. Esto rompe por completo el mito moderno de que, para perder peso, debemos evitar cualquier tipo de grasa a toda costa. Al contrario, en esta bebida la grasa saludable actúa como un vehículo de transporte. Permite que los potentes compuestos del jengibre penetren suavemente en las paredes intestinales y comiencen a actuar sin causar ninguna irritación. ¿Para qué sirve exactamente el aceite en esta mezcla? Vamos a explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Imagina que tienes las manos manchadas de resina de pino, esa sustancia pegajosa y difícil de quitar. Si intentas lavarla solo con agua, ya sea fría o caliente, no servirá de nada. La resina solo se extenderá más. Sin embargo, si aplicas un poco de aceite común, la resina se disuelve al instante y puedes eliminarla fácilmente con jabón. En nuestro organismo sucede algo muy parecido. La grasa acumulada y vieja es como esa resina rebelde. Los principios activos del jengibre se disuelven mucho mejor en medios grasos. Por eso, al añadir esa gota de aceite a su infusión, nuestra protagonista estaba creando el disolvente perfecto para sus propias reservas de grasa. Además, el aceite actuaba como un escudo protector para su estómago frente a la acidez. Ella tomaba este elixir dorado estrictamente 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes del almuerzo. Por la noche lo evitaba, ya que ese fuego interno que genera el jengibre podrían haber alterado su descanso. Y así, tras solo 7 días,
empezó a notar los primeros y sorprendentes cambios en su cuerpo. Hacia el final de la segunda semana, ocurrió lo que muchos médicos llaman la liberación del exceso de líquidos, pero no se trataba de una deshidratación común. Debido a una mala alimentación y a un corazón debilitado, su cuerpo llevaba años acumulando líquido en los tejidos. Al caer la tarde, sus piernas se hinchaban tanto que le resultaba imposible quitarse los zapatos, y los anillos se le clavaban en los dedos. El jengibre seco actuó como un diurético suave, pero sumamente eficaz. Estimuló sus riñones para que trabajaran mejor, ayudando a drenar toda esa linfa estancada. Imagine que por fin se quita de encima un abrigo de invierno pesado y empapado por la lluvia. Esa es exactamente la sensación de ligereza que experimentó nuestra protagonista. En solo 2 semanas, perdió casi 5 kilos. Es cierto que la mayor parte era agua cargada de toxinas, pero el volumen de su cuerpo se redujo notablemente. Empezó a respirar con mucha más facilidad. Esa falta de aire que la atormentaba incluso al caminar en llano, simplemente desapareció. Y lo más importante, no sentía ni rastro de cansancio. Al contrario, una energía que creía olvidada empezó a despertar dentro de ella. El cambio en sus niveles de energía fue simplemente asombroso. A sus 70 años, de repente se dio cuenta de que ya no quería pasarse el día entero en el sofá frente al televisor. Sintió una necesidad real de salir a la calle. Lo que empezó como un pequeño paseo alrededor de la manzana, pronto se convirtió en caminatas por el parque más cercano. Esta raíz milagrosa no actuaba solo como un simple quemagrasas. Según las enseñanzas de Avicena, su función era restaurar la circulación de la energía vital por los meridianos del cuerpo. Y aquí es donde debemos romper un mito muy extendido. Muchos creen que para tener energía hay que beber litros de café o bebidas energizantes. Sin embargo, la cafeína solo ofrece un subidón momentáneo, al que siempre le sigue un agotamiento profundo del sistema nervioso. El jengibre, en cambio, funcionaba de forma distinta. Brindaba un calor suave y una energía estable que duraba todo el día. Era como si ella se hubiera conectado a una batería invisible. De pronto, empezó a realizar una rutina ligera de ejercicios matutinos que no practicaba desde hacía 30 años. Su propio cuerpo le pedía movimiento, porque su fuego interior exigía actividad. Ya en el segundo mes de su nueva rutina, las cosas se pusieron realmente interesantes. Fue entonces cuando su cuerpo empezó a quemar esa grasa acumulada por años, la más difícil de eliminar. De pronto, su ropa habitual le quedaba enorme. Las faldas le bailaban en la cintura y las blusas le colgaban como si estuvieran en una percha. Perder 28 kilos es un reto enorme para la piel, especialmente a los 70 años. Es bien sabido que, al adelgazar tan rápido a esa edad, la piel suele quedar flácida. El rostro se ve demacrado, y uno termina pareciendo mucho mayor de lo que es. Sin embargo, la sabiduría del remedio de Avicena volvió a sorprender. El jengibre es una fuente inagotable de antioxidantes y compuestos que estimulan la producción natural de colágeno. Al mejorar la circulación hasta en los capilares más pequeños, esta raíz llevaba los nutrientes directamente a las células de la piel. Nuestra protagonista notó cómo su rostro recuperaba un tono saludable y radiante. Las pequeñas arrugas se suavizaron y, sorprendentemente, la piel de sus brazos y abdomen empezó a recuperar firmeza a medida que los kilos desaparecían. Lejos de verse cansada o demacrada, lucía fresca, vital y mucho más joven. Un factor clave en este proceso fue la transformación total de su digestión. El estreñimiento crónico es un problema silencioso, pero devastador, que afecta a millones de personas mayores. Es un tema del que casi nadie habla, pero la falta de regularidad termina intoxicando el cuerpo desde adentro. Las toxinas se reabsorben en la sangre, provocando dolores de cabeza, falta de sueño y una sensación constante de pesadez. Sin embargo, una sencilla receta de jengibre seco con una gota de aceite
solucionó este problema de raíz. El jengibre estimula el tránsito intestinal, logrando que los músculos perezosos del colon vuelvan a trabajar en armonía. Imagina por un momento una tubería vieja, obstruida por los años y el óxido, donde el agua apenas logra pasar. Esta raíz milagrosa actuó como un desatascador potente, pero seguro. Al limpiarse las tuberías, todo el sistema volvió a funcionar a la perfección. Desde entonces, su cuerpo comenzó a procesar los alimentos de forma rápida y eficiente. Desapareció esa molesta hinchazón después de comer, y su vientre, que antes estaba duro e inflamado como un tambor, ahora se siente suave, ligero y plano. Sin embargo, el camino hacia una vida más saludable no fue sencillo. Nuestra protagonista tuvo que enfrentarse a un fuerte muro emocional. A menudo, la sociedad les impone a las mujeres mayores un papel muy específico. Se espera que se dediquen a la cocina, a descansar y a quejarse de sus achaques. Por eso, cuando empezó a perder peso y a verse cada vez mejor, su entorno reaccionó con extrañeza. Muchos conocidos, e incluso familiares, mostraron una falsa preocupación que, a veces, escondía algo de envidia. Le decían, ¿te pasa algo? ¿Estás enferma? ¿Para qué quieres adelgazar a tu edad? Es peligroso para el corazón. Olvida eso, te vas a hacer daño. Esas palabras dolían y la hacían dudar. Pero entonces recordaba la sabiduría de Avicena, quien decía que la salud es la armonía perfecta entre el cuerpo y el espíritu. Decidió dejar de escuchar a quienes, atrapados en su propio sobrepeso, se negaban a cambiar. En su lugar, escuchó a su cuerpo, que cada día le agradecía con una nueva sensación de ligereza y vitalidad. Al final, ella nos demostró a todos que nunca es demasiado tarde para transformar nuestra vida y recuperar el bienestar. Llegados a este punto, es fundamental desmitificar los supuestos peligros del jengibre. Por supuesto, como en todo, la clave está en la moderación. Sus conocidos solían asustarla, diciéndole que el jengibre le destrozaría el estómago, o que le dispararía la presión por las nubes. Y es verdad. Si uno consume esta raíz por cucharadas, puede hacerse daño. Pero Avicena no era un genio de la medicina por casualidad. Él enseñaba que la diferencia entre un remedio y un veneno reside simplemente en la dosis. Media cucharadita de jengibre en polvo, bien preparada y suavizada con apenas una gota de aceite, no le causaba ningún efecto secundario. Al contrario, gracias a que mejoró la elasticidad de sus vasos sanguíneos y eliminó el exceso de líquidos, su presión, antes siempre alta, comenzó a estabilizarse. Pronto se dio cuenta de que cada vez necesitaba menos sus pastillas habituales para la hipertensión. En su siguiente revisión, su médico estaba perplejo. Se quedó mirando los análisis de sangre una y otra vez, sin poder creerlo. Sus niveles de azúcar se habían normalizado y el colesterol malo había bajado drásticamente. Hablando de azúcar y dulces, otro efecto sorprendente de esta raíz milagrosa fue cómo transformó por completo los hábitos alimenticios de esta mujer. Como muchas personas, ella solía buscar consuelo en los bollos dulces, los caramelos y las galletas. El azúcar es una vía rápida, pero muy dañina, de obtener una sensación falsa de energía y bienestar. Sin embargo, cuando su fuego interno comenzó a funcionar de manera estable gracias al jengibre, su cuerpo dejó de pedir carbohidratos simples. El jengibre es excelente para equilibrar los niveles de glucosa en sangre, evitando esos picos bruscos que disparan un hambre voraz. De pronto, se dio cuenta de que podía pasar frente a una vitrina de pasteles, sin sentir ninguna tentación. Simplemente, ya no se le antojaba lo dulce. En su lugar, prefería un buen trozo de carne al horno, pescado o una ración de vegetales calientes. Su organismo empezó a elegir instintivamente los alimentos correctos, porque ahora era capaz de aprovechar al máximo todos sus nutrientes. Se trataba de ese proceso de autorregulación natural sobre el que tanto escribió Avicena en sus tratados de medicina.
Han pasado exactamente 6 meses desde que tomó su primera taza de infusión de jengibre. Hoy es el día del pesaje final, un momento que recordará toda la vida. Al subirse a la báscula, la aguja se detuvo en una cifra que no veía desde hacía 30 años. Menos 28 kilos. Pero no era solo peso perdido. Eran años, enfermedades y complejos que dejaba atrás. Imaginen cargar 2 cubos de agua de 14 litros cada uno, todos los días. Esa era la presión constante que soportaban su corazón y sus articulaciones. Ahora, esa carga ha desaparecido para siempre. Sus rodillas ya no crujen ni le duelen por las noches. Ha renovado todo su armario con vestidos preciosos que antes ni se atrevía a soñar. Pero el cambio más profundo está en su mirada. Ha recuperado el brillo, la alegría de vivir y la confianza en sí misma. Ahora sabe que la edad es solo un número en el documento de identidad, y no una condena a vivir con dolor o sobrepeso. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo empezar a usar este método hoy mismo? Es muy sencillo. Avicenna nos dejó instrucciones muy claras, y el secreto es empezar poco a poco. No intentes preparar una infusión fuerte desde el primer momento. Lo primero es conseguir un jengibre en polvo de buena calidad, seco y sin aditivos. El primer día, usa solo una pizca, lo que quepa en la punta de un cuchillo. Mézclalo con agua tibia, que esté a una temperatura agradable para beber, y añade unas gotas de aceite de lino o de mantequilla clarificada. Bébelo a sorbos pequeños, unos 30 minutos antes de desayunar. Escucha a tu cuerpo. Deberías sentir un calor suave y reconfortante en la zona del estómago. Si te sienta bien, ve aumentando la cantidad gradualmente durante varias semanas hasta llegar a media cucharadita. Convierte este paso en tu ritual de cada mañana. Imagina que, al hacerlo, estás encendiendo de nuevo el fuego de la vida en tu interior. Solo te tomará 5 minutos al día, pero el beneficio para todo tu organismo será sencillamente extraordinario. Pero para que el método de Avicenna funcionara al 100%, nuestra protagonista introdujo un cambio pequeño, pero decisivo, en su rutina: el ritual de la cena. ¿Recuerdas que hablamos de esa mucosidad fría que se convierte en grasa? Pues bien, Avicenna sostenía que el frío se acumula en el cuerpo, sobre todo de noche, mientras dormimos y no nos movemos. Por eso, la última comida del día debe ser lo más reconfortante y seca posible. Nada de ensaladas frías recién sacadas de la nevera, ni lácteos helados antes de acostarse. Nuestra protagonista cenaba siempre 3 horas antes de irse a la cama. Su menú consistía en una proteína caliente y verduras cocinadas. Por ejemplo, un trozo de pollo al horno con un guiso de calabacín y zanahoria. Y para potenciar el efecto, siempre añadía un toque de pimienta negra o cúrcuma. De esta forma, no sobrecargaba su estómago, pero mantenía el calor en su sistema digestivo hasta el amanecer. Así, el proceso de quema de grasa no se detenía ni un segundo, incluso mientras ella dormía profundamente en su cama. Y lo mejor de todo es que esos kilos que perdió nunca regresaron. La mayoría de las dietas actuales funcionan como un péndulo. Bajas de peso rápido, pero luego lo recuperas todo, e incluso terminas pesando más que antes. Esto sucede porque el metabolismo sigue sin funcionar correctamente. Pero esta raíz milagrosa actuó de forma distinta. No se limitó a eliminar líquidos o quemar grasa. Lo que hizo fue resetear por completo el termostato interno del cuerpo. Imagina la calefacción de una casa inteligente. Si configuras bien los sensores una sola vez, la casa mantendrá siempre la temperatura ideal. De la misma manera, el jengibre equilibró la producción de enzimas y hormonas en el sistema digestivo. Así, su cuerpo empezó a funcionar como un reloj suizo. Ya no sentía la necesidad de acumular grasa por si faltaba comida o llegaba el frío. Ella siguió tomando su bebida cada mañana solo para sentirse con energía, y su peso se mantuvo estable, mes tras mes. Esta historia
Es la prueba viviente de que la sabiduría ancestral guarda un poder increíble. Nos hemos acostumbrado tanto a depender de químicos complejos que olvidamos que la naturaleza ya diseñó el remedio perfecto para nuestro cuerpo. Avicena comprendía la naturaleza humana mucho mejor que muchos científicos modernos con todos sus microscopios. El caso de esta mujer, que logró perder 28 kilos a los 70 años, se ha convertido en una verdadera inspiración para sus amigos y vecinos. Ella demostró que estar sano y en forma no es una cuestión de suerte ni un regalo exclusivo de la juventud. Es el resultado de entender las leyes naturales y tratar a nuestro organismo con respeto. Toma las riendas de tu salud. No temas probar recetas que han funcionado durante siglos. Deja que el jengibre, una raíz tan simple pero poderosa, sea tu primer paso hacia una vida nueva, ligera y llena de energía, sin importar cuántas velas hayas soplado en tu último pastel de cumpleaños. Hagamos un repaso de esta increíble transformación. Perder 28 kilos a los 70 años es una verdadera hazaña que rompe con todos los prejuicios actuales sobre la vejez. El secreto no fue pasar hambre ni matarse haciendo ejercicio, sino entender a fondo cómo funciona nuestro cuerpo gracias a la sabiduría del gran Avicena. Usar una simple raíz de jengibre seco, preparada de la forma adecuada y con una gotita de aceite, fue la clave para reactivar su fuego digestivo. Este sencillo ritual matutino logró disolver esa grasa acumulada por los años, eliminó la retención de líquidos, acabó con los dolores articulares y le devolvió a nuestra protagonista la alegría de una vida activa. Su historia demuestra que nuestro organismo tiene la capacidad de regenerarse a cualquier edad, siempre y cuando le demos las herramientas naturales correctas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal y darnos un like. Esto nos ayuda mucho a seguir creando contenido útil para ti. Y ahora, cuéntanos, ¿qué remedios naturales o especias sueles usar para cuidar tu salud y mantener la línea? Comparte tu experiencia en los comentarios y hablemos de ello.